Ujú. Ya. Ya, está lista la transmisión. Ya. Comencemos entonces. A ver, voy a sacar esto. Ya. Entonces, hola, buenas tardes. Ahora vamos a dar inicio a esta jornada. Primero que todo, daré la bienvenida a todos los presentes a nuestro nuevo ciclo de charlas de la Sociedad Científica de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Este ciclo de charlas tiene la temática de herramientas para la valoración kinesiológica. Ahora quisiera darle la bienvenida de manera formal al kinesiólogo Iván Rodríguez Núñez, quien es docente asistente de la Universidad de Concepción. Él cuenta con un magíster en Fisiología Humana en la Universidad de Concepción, magíster en Educación de San Sebastián, un doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad de la Frontera de Temuco y un doctorado en Farmacología Federal de Sao Paulo. También queremos agradecerle su colaboración en esta charla. Un agrado que esté participando acá y esta vez va a participar con una charla titulada Herramientas para la valoración de pacientes COVID-19. Antes de comenzar, quisiera recordarle a todos los asistentes que por favor mantengan su micrófono apagado y que al finalizar la charla nosotros vamos a dar un tiempo para que puedan dejar sus preguntas y el kinesiólogo puede contestarlas. Así que la pueden ir haciendo por chat durante la charla y nosotros la vamos a ir recopilando para realizarla al final. Vamos a estar atentos en todas las plataformas, tanto en Facebook como en Zoom. Así que ahora voy a dejar el micrófono abierto para que el kinesiólogo pueda iniciar su charla. Así que adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta jornada. La verdad es que siempre es muy, para mí, en lo personal, es muy valorable, muy valioso poder contribuir a las actividades que desarrolla la sociedad científica. Y bueno, en esta oportunidad les voy a presentar el tema herramientas para la valoración de pacientes con COVID-19. La verdad que es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de poder acotarlo eh, en los aspectos que son mucho más clínicos, digámoslo así, y que han sido mejor estudiados y mejor documentados en el contexto del COVID-19. En primer lugar, bueno, como sabemos, ¿cierto? El COVID-19 ha sido una pandemia y un síndrome cardiopulmonar que se ha desarrollado a partir de la diseminación de el coronavirus, ¿cierto? Que ha sido el gran problema de salud pública que hemos tenido durante este año. Ha tenido una progresión desde que se desencadenó a finales del año pasado en Wuhan, ¿cierto? Y se ha diseminado por todo el mundo, del cual todavía somos parte de ese proceso epidemiológico. Sin embargo, es importante considerar que desde la perspectiva del deterioro funcional asociado al COVID, tiene una característica que es bien particular y que es bien similar al contexto del distrés respiratorio que conocemos habitualmente, y es que la debilidad muscular adquirida en la unidad de cuidado intensivo se reproduce en el contexto de la enfermedad crítica asociada al COVID. Sabemos que existe un edema pulmonar asociado al COVID en el contexto del cuadro pulmonar asociado, y eso está asociado al desencadenamiento de la respuesta inflamatoria que se produce en el contexto de la enfermedad. Sabemos que el edema pulmonar derivado de la respuesta infecciosa
se produce por el aumento en la expresión de interleucina, básicamente interleucina proinflamatoria, como la interleucina 1, interleucina 6, y que desencadenan un edema pulmonar agudo asociado a la enfermedad infecciosa a nivel pulmonar. Y esto está en la base fisiopatológica de la injuria pulmonar aguda asociada al COVID. Ahora bien, se ha demostrado que el deterioro funcional secundario a la enfermedad o al desencadenamiento de la inflamación aguda secundaria al edema pulmonar asociado al COVID-19 se produce por la inflamación sistémica y por la activación de una respuesta de estrés, básicamente vinculada con la activación de una respuesta a estrés, una respuesta producida por la activación de macrófagos, de neutrófilos y de macrófagos alveolares. Esto obviamente está detrás de la manifestación más severa de la enfermedad. De hecho, un porcentaje importante de los pacientes en los cuales se desencadena la respuesta más aguda de la enfermedad, se produce una falla multiorgánica, como por ejemplo una falla, básicamente una falla a nivel hepática, una falla renal y también debilidad muscular adquirida o la debilidad muscular secundaria a la enfermedad crítica. De hecho, se ha demostrado que la enfermedad muscular o la debilidad muscular secundaria a la enfermedad crítica que conocemos y que de hecho se ha venido publicando desde los últimos 5 o 10 años, es muy similar al síndrome disfuncional asociado a la enfermedad por COVID-19. Por ese motivo es que es tan importante poder comprender que la disfunción o el cuadro disfuncional asociado al COVID-19 es muy similar al que observamos habitualmente en el contexto de otras enfermedades críticas, como por ejemplo el distrés respiratorio agudo o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Secundaria a otro tipo de enfermedades infecciosas, como por ejemplo la neumonía o incluso la respuesta o el edema pulmonar agudo de origen cardiogénico, por ejemplo. Por lo que conocemos del COVID-19, sabemos que tiene una etapa de incubación que puede oscilar en 5 a 7 días, una etapa sintomática que puede estar en torno a los 7 días, y una etapa de hospitalización que puede oscilar entre los 13 a 15 o 20 días incluso, dependiendo del grado de severidad de los pacientes. Pero en general, por lo que sabemos hasta ahora de la epidemiología, esto es un artículo de la JAMA de octubre de este año, muestra que aproximadamente un 81% de los pacientes con COVID positivo tienen la enfermedad en su forma leve, un 14% la tienen en su forma severa y un 5% está en su forma más crítica. Por tanto, es altamente probable que muchos de los pacientes, o más bien la mayoría de los pacientes, en realidad nunca lleguen a la etapa de hospitalización, sino que más bien permanezcan en una etapa sintomática o en una etapa de manejo conservador en su domicilio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema en cuestión, que es justamente las pruebas de evaluación de
de los aspectos disfuncionales del COVID-19 es tremendamente importante, debido a que incluso en pacientes que han sido hospitalizados o incluso aquellos que no han llegado a la hospitalización, esta es una revisión sistemática recientemente publicada por Rodrigo Torres, del grupo de la Universidad de Chile, que muestra que los pacientes, al menos en mediciones a los 3 meses después del alta, han mostrado patrones restrictivos en un porcentaje cercano al 20%, e incluso cercano digamos, una prevalencia cercana al 40% de los pacientes muestra una alteración en la capacidad de difusión después del alta o después de haberse recuperado de la enfermedad. ¿Ya? Esto es importante porque muestra de alguna manera que los pacientes que se recuperan del COVID-19 por los aspectos fisiopatológicos que ya hemos conversado, muestran una alteración disfuncional o un patrón disfuncional de las alteraciones que se observan posteriormente posterior al alta de los pacientes. Incluso en reportes posteriores se ha visto que los pacientes muestran, incluso después del alta, al menos un síntoma o más de un síntoma, ya sea disnea, fatiga, después de haber sido dados de alta o después de haberse recuperado de la enfermedad por COVID-19. Entonces, esto nos permite, de alguna manera, observar que la enfermedad por coronavirus produce un grado de, no quisiera decir secuela pulmonar, porque todavía esto está en estudio, la verdad, pero sí produce una, digamos, permanencia de los síntomas posterior al alta o posterior a la recuperación del cuadro clínico, lo cual, al menos por lo que sabemos hasta ahora, esos síntomas pueden ser mantenidos por al menos 3 meses después del alta. Y eso de alguna manera es de relevancia kinesiológica, porque independiente de los fenómenos fisiopatológicos que subyacen al COVID-19, que ya lo hemos conversado y que obviamente hay muchos elementos que todavía están en estudio, ¿ya? Cuesta un poco hacer, digamos, establecer conciencia cierta los mecanismos que están detrás de todos estos cuadros, pero al menos lo que sabemos es que hasta ahora hay pacientes, y un porcentaje importante de los pacientes experimentan un deterioro funcional. Ya un deterioro funcional que ha sido cuantificado a partir de pruebas funcionales como el CITUSTAN de 1 minuto, pruebas como el Bartel, ¿ya? Y que han mostrado que los pacientes, una vez que egresan, independiente del grado de severidad del grado de severidad de la enfermedad o del grado de severidad del cómo se ha manifestado la enfermedad en el sistema fisiológico, han mostrado un deterioro importante en su capacidad funcional. Y básicamente esto uno, cuando lo mira en perspectiva, uno lo asocia mucho a la debilidad muscular adquirida en la unidad de cuidado intensivo, que este es un cuadro que ha sido súper bien caracterizado en los últimos años, y que se denomina la debilidad muscular adquirida en la UCI, y que es debido a el reposo en cama, al uso de corticoides, al uso de relajantes musculares asociados a la ventilación mecánica, en fin, a las distintas estrategias terapéuticas que están detrás de las técnicas de soporte vital que están asociadas con el tratamiento que se realiza en cuidado intensivo, y que ha mostrado que obviamente estos pacientes que desarrollan debilidad muscular adquirida en la UCI tienen, por ejemplo, una sobrevivencia mucho menor en el transcurso del tiempo, al cabo de 5 años, 7 años, 10 años, en los estudios de corte más largos. Y eso ha sido bastante bien demostrado. El tema es que, bueno, todavía como el COVID está en estudio y el síndrome de estrés respiratorio asociado a la enfermedad por coronavirus está todavía en estudio, lo único que nos queda por ahora es
observar el fenómeno fisiopatológico y extender su resultado a lo que conocemos. Y lo que conocemos hoy en día es la respuesta funcional asociada a la debilidad muscular adquirida en la UCI. Y lo que sabemos es que obviamente la debilidad muscular adquirida en la UCI en general produce un deterioro del pronóstico de la recuperación funcional de estos pacientes, lo cual es esperable que también ocurra en el contexto del COVID-19. Ahora, nosotros en el contexto del COVID, particularmente este año, en la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, trabajamos en la construcción de un consenso de rehabilitación respiratoria en pacientes con COVID, en donde establecimos una categorización de pacientes y establecimos también ciertas estrategias de evaluación de pacientes de acuerdo a el grado de severidad de los pacientes. Y bueno, en general consideramos tres categorías de pacientes: pacientes críticamente enfermos, pacientes los cuales se consideran en la condición más severa, pacientes que tienen criterios de hospitalización, que son aquellos que obviamente tienen una condición moderada, y pacientes que tienen un bajo nivel de dependencia, como aquellos con una condición leve de la enfermedad. Pacientes críticamente enfermos son aquellos que tienen requerimientos de cuidado intensivo, por ejemplo, ¿ya? Requerimientos ventilatorios de alto nivel, droga vasoactiva, inestabilidad hemodinámica, altos requerimientos de oxígeno, en fin. Pacientes con criterios de hospitalización pueden ser considerados como aquellos pacientes que requieren justamente oxígeno suplementario, farmacoterapia intraparenteral o intravenosa, en fin, antibiótico-terapia, en fin. Y aquellos pacientes que tienen una condición leve son aquellos que no requieren de la hospitalización y que requieren simplemente de un manejo conservador en domicilio, ¿ya? Y básicamente, en el contexto del consenso, se establecieron ciertos procedimientos de evaluación que de alguna manera son aplicables en el contexto hospitalario, en el contexto crítico, en el contexto hospitalario también, en el contexto de un nivel de tensión más baja, digamos, como por ejemplo lo que podría ser en una sala de medicina o en una sala de baja complejidad, y también criterios de evaluación que podrían ser considerados en el contexto domiciliario. Y bueno, en general, debemos considerar que la pandemia, además del cuadro fisiopatológico que está detrás de la disfunción observada, está también todas las barreras que impone la pandemia para la evaluación de los pacientes. Y desde esa perspectiva, se instauró de alguna manera en la sociedad científica los niveles de seguridad o los niveles de pertinencia de cada una de las evaluaciones con cruces, ¿cierto? En donde aquellas evaluaciones que deberían ser sí o sí realizadas se consideraron con 2 o 3 cruces, y aquellas que deberían ser utilizadas solamente en los contextos en los cuales era estrictamente necesario que se hiciera, con 3 cruces, y con una cruz solamente, solamente aquellas intervenciones que eran necesarias en el contexto en que fuese fuese mejor realizarla respecto a no realizarla en cuanto al pronóstico del paciente. Por eso es que consideramos que siempre las pruebas, por ejemplo, las pruebas multidimensionales deberían ser aplicadas en cualquier etapa del curso clínico de la enfermedad del paciente, por ejemplo, desde la etapa crítica hasta la etapa ambulatoria. En cambio, pruebas como, por ejemplo, las pruebas como la DLCO, que es una prueba de difusión, ¿cierto?, de gases, o la espirometría, o las pruebas de función muscular respiratoria, debían ser realizadas en circunstancias controladas, como por ejemplo, una vez que el paciente haya salido de la etapa crítica
o incluso una vez que el paciente se encuentre en la etapa de control ambulatorio. Por eso es que también la invitación está a que revisen el consenso y miren los grados de recomendación de cada una de las intervenciones en virtud de el grado de severidad en el cual se encuentra el paciente con COVID-19. En general, sí es importante mencionar, y ya vamos a ir un poco a lo específico de las distintas pruebas, es que siempre, independiente de la etapa en la que se encuentra el paciente, es importante evaluar al menos 5 dimensiones, ya 4 o 5 dimensiones, la actividad de la vida diaria, los aspectos cognitivos del paciente, la actividad física, la función pulmonar y la capacidad física. ¿Ya? Son, yo diría, las 5 dimensiones que principalmente uno evalúa en el contexto de cualquier enfermedad respiratoria crónica, en donde obviamente dependiendo del grado de severidad del paciente, uno va a ir evaluando elementos, digamos, o uno va a ir objetivando la evaluación hacia la búsqueda de parámetros objetivos para intervenir, ya sea desde la perspectiva de las actividades de la vida diaria o desde la perspectiva de entrenamiento más dirigido, con entrenamiento interválico, entrenamiento mucho más dosificado, con intensidades más altas, dependiendo del grado de severidad del paciente. ¿Ya? Entonces, en general, las pruebas que más se utilizan son justamente esta, el Post-COVID Functional Scale, por ejemplo, que es el PCFS, el Bartel, el Lawton Brody, el FIM, el CATS, que son pruebas básicamente de actividades que evalúan actividades de la vida diaria, pruebas cognitivas como el Pfeiffer, el Mini-Mental, en fin, y otras pruebas que se tienden a utilizar en el contexto ya sea de pacientes adultos mayores o pacientes que están en la etapa intermedia de la vida, pruebas de capacidad física o más que nada de capacidad física como el test de marcha 6 minutos, el sit to stand, el time up and go, que también se tienden a utilizar, y de hecho el sit to stand test es una de las pruebas que mejor se utiliza o que más se ha utilizado para evaluar la capacidad física, sobre todo en el contexto domiciliario, y escalas como la espirometría o pruebas como la espirometría, la DLCO o las pruebas de fuerza muscular respiratoria están destinadas a la evaluación de la función respiratoria. Y así también tenemos el SF36, el EUCUL o las pruebas de cuestionarios específicos, sobre todo cuando los pacientes tienen enfermedades concomitantes como el EPOC, como la diabetes, como la obesidad, en fin, que están destinadas o que tienen pautas de evaluación destinadas a la evaluación de la calidad de vida y que también son recomendables. De hecho, nosotros en el consenso básicamente recomendamos que cuando el paciente tiene una enfermedad concomitante, lo recomendable es ocupar la escala de calidad de vida que está construida para ese paciente que tiene esa enfermedad específica. ¿Ya? En general, las pruebas genéricas de calidad de vida están recomendadas solo cuando el paciente no tiene una enfermedad concomitante asociada. ¿Ya? Por ejemplo, si hay un paciente con EPOC, un paciente con diabetes, en fin, un paciente con alguna otra enfermedad crónica en la cual existe una enfermedad, existe una escala para evaluar calidad de vida, lo recomendable es usar esa escala. ¿Ya? En específico, voy a mostrarle algunos instrumentos de evaluación que han sido validados y construidos para el contexto del COVID. Por ejemplo, está la el Post-COVID Functional Scale, que es la escala para evaluar funcionalidad en el contexto del COVID, que ha sido construida por un grupo de investigación europeo y que posteriormente fue traducida y validada en el contexto de la población chilena. De hecho, todavía está en estudio, el estudio de validación en terreno en Chile está todavía en proceso.
pero sí ha sido traducida y ha tenido un proceso de adaptación transcultural que ya está publicado en el contexto chileno y que por eso es que de alguna manera uno se permite recomendarla ahí y, digamos, incorporarla en los protocolos de recomendación para la rehabilitación respiratoria en distintos escenarios, y que es justamente esta escala, que es la Post-COVID Functional Scale, que permite evaluar la funcionalidad general de los pacientes recuperados de COVID, ¿ya? Es una escala que tiene, en general, 6 categorías, una escala de categoría, ¿ya? Que va de 0 a 5, en donde la categoría 5 está destinada para aquellos pacientes que no sobrevivieron al COVID. De hecho, se considera la categoría 5 como aquellos pacientes que fallecieron, en donde como categoría 0 son aquellos pacientes que tienen una mejor capacidad funcional, y aquellos que tienen una categoría más alta, 1, 2, 3 o 4, son aquellos que tienen una peor capacidad funcional. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, esta escala parte con ciertas preguntas que son orientadoras, ¿ya? Por ejemplo, ¿puede usted vivir sin ninguna asistencia de otra persona? ¿Ya? Usted dice sí o no. Si dice no, obviamente, puede vivir solo sin ninguna asistencia. Usted dice no, usted, bueno, cae en la categoría 4, y obviamente eso es considerado como una limitación funcional severa. O si, digamos, hay tareas o actividades en el hogar que no puedes realizar por ti mismo, cae en categoría 3 y así, hacia abajo. Entonces, si te acerca a la categoría 0, es porque en realidad no sufres ningún síntoma o ningún dolor o ninguna limitación funcional, ¿ya? Esa es la lógica de esta escala. Es una escala muy utilizada y de hecho está muy recomendada en prácticamente todas las guías de rehabilitación, y en nuestro país también está siendo validada, ¿ya? Y yo creo que tiene mucho valor porque de alguna manera simplifica el proceso de evaluación funcional de los pacientes, que eso en estricto rigor es, eh, es lo más importante, digamos. De hecho, vamos a ver más adelante en la presentación que el proceso de simplificación de evaluación de los mecanismos de evaluación es fundamental para incluso para la validación de los instrumentos de evaluación. Otra escala que es muy utilizada y que ha sido muy utilizada en el contexto del COVID es la escala de fatiga, debido a que, como ya lo hemos visto, la fatiga es uno de los signos y síntomas más que más se repite, digamos, en los pacientes, más frecuente, de hecho, la fatiga, la apnea, en fin, son los síntomas y los signos que más se repiten y más recurrentes en el contexto de los pacientes que se recuperan del COVID. Y aquí tenemos el Fatigue Assessment Scale, que también ha sido validado y traducido y validado para población latinoamericana, ¿ya? Y es una escala que tiene 10 preguntas, y básicamente de las 10 preguntas, 8 están dedicadas o están dirigidas a preguntar respecto al nivel de fatiga, y 2 preguntas están dedicadas al nivel, digamos, están estructuradas de una manera inversa, es decir, hacia un menor nivel de fatiga. Por eso cuando uno hace la cuantificación del puntaje final, es importante siempre invertir, digamos, el puntaje de estas 2 preguntas que están en verde. El tipo de respuesta va de 1 a 5, ¿cierto? Desde nunca a siempre, y básicamente todas las preguntas van dedicadas a el nivel de fatiga o el nivel de cansancio o el nivel de dificultad que puedes tener para realizar la actividad de la vida diaria. Esta escala ha sido muy bien validada en el contexto de la debilidad muscular adquirida en la UCI, y obviamente es esperable que sea una escala que haya sido incorporada en el contexto de los protocolos de evaluación de los pacientes o digamos, de los pacientes que han sido recuperados de COVID-19. La otra escala es la Medical
Research Council, que es una escala modificada de la Medical Research Council, y que es bastante conocida, se ocupa mucho en el contexto del EPOC para categorizar el nivel de disfuncionalidad del EPOC. Básicamente tiene 5 categorías también, va de 0 a 4. 0 es básicamente pacientes que tienen un muy bajo nivel de INEA, solo con ejercicio extenuante, y 4 son aquellos pacientes que tienen un alto nivel de INEA en situaciones que ameritan una baja demanda física, ¿ya? Esta escala es muy conocida, yo me imagino que muchos de ustedes la deben conocer, al igual que la escala FAS, que de hecho es una escala también muy conocida y que se utiliza mucho en el contexto de la evaluación de pacientes. La actividad física también es un constructo que se ha evaluado en el contexto del COVID. Y aquí, obviamente, existen diversos métodos para evaluar actividad física. Existen métodos que son directamente observables, como la evaluación de la actividad física mediante acelerometría, como, qué sé yo, la medición de los tiempos de actividad, tiempos de inactividad, la extrapolación hacia los MET o los tiempos de actividad física vigorosa o moderada, por ejemplo, mediante acelerometría, o incluso esto se puede evaluar mediante la aplicación de un cuestionario, de una encuesta que mide de forma indirecta, ¿cierto?, la actividad física, ya sea evaluando o preguntando en torno a hábitos de actividad física durante los últimos 7 días o el último mes, ¿ya? Por ejemplo. El instrumento que mejor se ha validado para esto ha sido la escala global de actividad física, que es un cuestionario de actividad física que mide actividad física en el trabajo, actividad física para desplazarse, actividad física en tiempo libre, actividad física en el contexto del comportamiento sedentario. Y la verdad que es un instrumento que es muy utilizado y es la escala que en general el GPAC, que tiene una versión incluso para niños también, y que ha sido bastante bien validado y aplicado en el contexto, ya sea en el contexto adulto pediátrico y también en el contexto latinoamericano. Y que puede ser una buena alternativa a los métodos, al gold estándar para evaluar actividad física, que es justamente la acelerometría. Ahora también hay otros métodos para evaluar actividad física. De hecho, hoy en día las herramientas tecnológicas nos permiten explorar formas para evaluar actividad física, como por ejemplo, hoy en día los smartphones existen aplicaciones para evaluar niveles de actividad, niveles de inactividad, qué sé yo, tiempos de ascenso, tiempos de descenso, velocidades de aceleración, velocidades de desaceleración. Y también existen métodos para evaluar la actividad física en el contexto de la carga interna del entrenamiento. De hecho, la carga interna del entrenamiento es una variable que está muy incorporado en el ámbito del entrenamiento físico. De hecho, los profesores de educación física o los que están encargados de dosificar los macrociclos o los microciclos utilizan mucho esa variable. En realidad, en rehabilitación ocupamos poco el tema de la carga interna, pero yo considero que es un método que deberíamos mirar porque ha mostrado muy buena correlación con los outcomes que se esperan en el contexto de la rehabilitación de pacientes con enfermedades con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, acá tenemos una entre comillas, un ejemplo que muestra, por ejemplo, acá tenemos un paciente que desarrolló ejercicio por 30 minutos con una percepción de esfuerzo de 6. Bueno, él desarrolló una carga interna de 180 unidades arbitrarias. ¿De dónde viene eso? Porque obviamente se multiplica, ¿cierto?, la percepción de esfuerzo con el tiempo. Y uno puede incluso cuantificar esa carga interna por semana o por mes o qué sé yo, por macrociclo o por microciclo, ¿ya? Y eso es bien importante porque de alguna manera permite cuantificar la dosis
de ejercicio que realizó un paciente. Siempre nosotros tenemos que pensar que cuando hablamos de la dosis de ejercicio, o sea, cuando nosotros prescribimos ejercicio, nosotros estamos en el fondo prescribiendo una dosis determinada de una intervención determinada. Es como cuando un médico prescribe un fármaco. ¿Ya? El médico prescribe un fármaco y dice, mira, este fármaco a tal dosis por tal tiempo. Nosotros, los que nos dedicamos a la ciencia del movimiento, prescribimos ejercicio a una intensidad determinada por un tiempo determinado. Y eso, de alguna manera, el subrogante de ese parámetro objetivo es la carga interna. ¿Ya? Y bueno, por desgracia, en el contexto del ejercicio, la unidad de medida de esa carga interna es una unidad arbitraria, porque obviamente es un factor entre el tiempo y la intensidad, que nosotros llamamos unidad arbitraria, y que podría ser semanal, podría ser mensual, en fin. Por eso es que muchas veces este tema o este parámetro de evaluación no es muy utilizado porque de alguna manera no es considerado como algo no tan objetivo, pero me parece que es muy valioso porque ha mostrado, de hecho hay algunos reportes, pensé que había colocado acá el artículo, pero no lo puse, pero se lo explico. Hay algunos reportes que muestran que la carga interna de entrenamiento de alguna manera está directamente asociado con los cambios en la respuesta fisiológica al entrenamiento. Por ejemplo, se ha visto que las mejoras en la variabilidad del ritmo cardíaco, por ejemplo, o en los parámetros de control cardiovascular, como por ejemplo la sensibilidad barorrefleja, la sensibilidad quimiorrefleja, o los parámetros de homeostasis cardiovascular, están directamente determinados por la carga interna que desarrolló el paciente durante el proceso de rehabilitación. No es lo mismo un paciente que entrena con una carga interna baja durante el proceso que otro que entrena con una carga interna más alta durante el mismo proceso de rehabilitación. Por eso, una forma de hacer un seguimiento de los protocolos de rehabilitación es mediante la carga interna. Por eso es importante siempre educar a los pacientes en torno, por ejemplo, a la percepción de esfuerzo. ¿Ya? De hecho, la percepción de esfuerzo, acá yo coloqué la escala pediátrica, pero perfectamente se podría enfocar esto en la escala de percepción de esfuerzo del adulto, por ejemplo, mediante la escala de Borg de 0 a 10 igual, y el efecto del mismo. Y uno podría hacer el cálculo y hacer el seguimiento de los pacientes. Y, insisto, es una forma objetiva de evaluar cuantitativamente la carga interna del entrenamiento que están teniendo los pacientes. Ahora, si nos vamos ya al ámbito de la capacidad física, la capacidad física, ¿por qué evaluamos capacidad física en los pacientes? Básicamente porque la capacidad física está directamente relacionada con la funcionalidad. Y aquí tenemos muchísimas pruebas. De hecho, bueno, el tema de la charla da para mucho, digamos. Podríamos hablar muchísimo sobre las pruebas de evaluación de la capacidad física. Sin embargo, me parece muy importante hacer énfasis en el objetivo de la evaluación de la capacidad física. Es muy importante considerar siempre la variable de desenlace de la prueba de evaluación. Por ejemplo, si yo voy a hacer una prueba de capacidad física mediante un treadmill, yo debo tener claro que las variables de desenlace o las variables outcome de la prueba van a ser la velocidad o la pendiente o la frecuencia cardíaca peak, por ejemplo, que es muy distinto a si hago la prueba, por ejemplo, mediante qué sé yo, las pruebas de cicloergómetro, por ejemplo, o de bicicleta, en donde la carga máxima va a estar dosificada en función de el trabajo máximo, por ejemplo, los watts, o la misma frecuencia cardíaca peak, que también va a ser un parámetro para determinar la capacidad máxima del paciente. Entonces, independiente de la prueba que yo use, porque hay millones de pruebas, hay muchísimas pruebas, test de marcha, shuttle walking test, test de escalón, sit to stand,
hay el test de bicicleta, de cicloergómetro, hay millones de pruebas. Lo importante siempre es que yo tengo que identificar cuál es la variable outcome de esa prueba, ¿ya? ¿Cuál es la variable más importante, lo que yo quiero registrar y para qué lo quiero registrar? Si quiero registrar eso, ¿para qué? ¿Para solamente hacer un seguimiento del paciente respecto a su capacidad, a su capacidad física? ¿O si que lo que busco es, no sé, prescribir un porcentaje de intensidad del ejercicio? ¿O hacer un seguimiento prolongado en el tiempo en el paciente? ¿O clasificar un nivel de carga interna de entrenamiento para el paciente? En fin, o sea, yo tengo que tener muy claro esos elementos a la hora de interpretar ese resultado. ¿Para qué lo estoy interpretando? ¿Ya? Y aquí, bueno, les voy a mostrar algunas pruebas que se han utilizado y que están siendo estudiadas, la verdad, porque hasta ahora todavía no hay pruebas, digamos, si ustedes me preguntan qué pruebas específicas para el contexto del COVID son las mejores, en fin, todavía no tenemos esa respuesta porque son estudios que están en desarrollo. Sin embargo, a partir de la concepción teórica de cada una de las pruebas y en virtud del contexto en el que estamos, uno podría decir, por ejemplo, acá esta es una revisión de Holland que se publicó hace, digamos, muy pocos meses. Esta es una revisión de octubre, si no me equivoco, y que muestra básicamente que las pruebas que más se han utilizado en el contexto del COVID, ya sea vía remota o vía presencial, test de marcha, por ejemplo, que obviamente esa, realizarla de forma sincrónica, por ejemplo, mediante un método de telerehabilitación, es muy difícil porque tú necesitas capacitar muy bien al paciente. Por tanto, el nivel de validez y confiabilidad de la prueba depende, sin duda, de qué tan capacitado está el paciente, o esté el cuidador del niño o el cuidador del paciente para la ejecución del test de marcha. Si no, otra de las pruebas que está muy validada y que yo diría que es una de las pruebas que tiene más respaldo científico para utilizarse en el contexto del COVID, mediante método de telerehabilitación, es el CITUSTAND, por ejemplo, que ahí lo vamos a revisar más adelante. El CITUSTAND permite evaluar cualidades físicas que tienen más que ver con el equilibrio, con la actividad de la vida diaria, y también permite evaluar tolerancia cardiopulmonar, por ejemplo, y perfectamente puede ser un subrogante del test de marcha ese minuto, y al mismo tiempo un subrogante de pruebas de evaluación de consumo de oxígeno, por ejemplo, dependiendo de cómo se haga la prueba. También está el STEP test, la prueba de escalón, que han sido bastante bien utilizadas, y el Time Up and Go, que es una prueba que en el contexto de la población adulta también se ha utilizado, se está estudiando y es parte de la batería de evaluación de los pacientes post-COVID. Básicamente en el contexto del test de escalón hay varios tipos de test de escalón. Nosotros en general hemos probado y evaluado el test de escalón de Chester, que es una prueba incremental submáxima, que tiene 5 niveles y que obviamente el incremento de los niveles va a depender de la frecuencia de los pasos que dé cada paciente. Tiene una ecuación para estimar los watts y la variable de interés puede ser la frecuencia cardíaca peak al final de la prueba, la carga máxima al final de la prueba. Y también, de hecho, si ustedes se introducen en el protocolo de evaluación del test de Chester, existe un normograma para estimar el consumo de oxígeno máximo teórico del paciente a partir del resultado del Chester. Sin embargo, lo más importante del Chester es que permite la estimación de la frecuencia cardíaca peak y del trabajo peak, que eso es lo más importante. Ha mostrado muy buena validez en niños, en adultos, en fin, y muy buena confiabilidad también, sobre todo en niveles de intensidad de ejercicio
más alto, por ejemplo, en el contexto de la percepción de esfuerzo, sobre todo, y en el contexto de la frecuencia cardíaca también ha mostrado un alto nivel de confiabilidad en general en todos los niveles del test de Chester. Así que podría ser perfectamente utilizado. Esta prueba ocupa un escalón de 20 centímetros. Es un escalón de 20 centímetros que ustedes pueden perfectamente mandar a hacer a cualquier lugar, digamos. De hecho, nosotros cuando hicimos estos estudios, los escalones lo hicimos nosotros mismos. Mandamos a cortar las tablas a Soymac y hicimos digamos, construimos los escalones para el examen y dio un muy buen resultado. Yo creo que ahí esta puede ser una buena herramienta para evaluar la capacidad física, sobre todo por vía remota. ¿Ya? De hecho, porque tiene muy pocos efectos adversos. De hecho, los riesgos son muy bajos, son digamos, a no ser que el paciente tenga alguna contraindicación absoluta de realizar alguna prueba de capacidad física, esta prueba no debería tener efectos adversos importantes. Básicamente porque es una prueba submáxima, que de hecho eso es lo más, es lo que determina su seguridad. La otra prueba que ha sido ampliamente utilizada en el contexto del COVID es el CITUSTAN, ¿ya? El CITUSTAN es una prueba que consiste en pararse y sentarse, ¿cierto? La mayor cantidad de veces durante un tiempo determinado. Hay uno de los elementos que yo diría que son positivos para el CITUSTAN es que es un gesto motriz que es conocido, es ampliamente asociado a las actividades de la vida diaria de las personas y además es una prueba muy versátil porque tú puedes hacer el 5 sit-to-stand o el 5 minutos sit-to-stand y ambas pruebas miden elementos totalmente diferentes. O sea, el 5 sit-to-stand consiste en realizar 5 gestos de sentarse y pararse y la variable outcome es el tiempo. O sea, tú tienes que hacerlo lo más rápido posible. Es un subrogante del tema Van Gogh, por ejemplo, una prueba de funcionalidad. ¿Ah? En cambio, el 5 sit-to-stand es una prueba que es un subrogante del test de marcha, una prueba más bien de capacidad física, es una prueba de tolerancia cardiopulmonar, ¿ya? Que es distinto al enfoque del 5 sit-to-stand o el sit-to-stand de 30 segundos o de 1 minuto. ¿Ya? Entonces, por eso es que esta prueba ha tenido cierta popularidad y además se puede hacer por vía remota. De hecho, esa foto del artículo de Live Iron es una foto del Zoom o de la plataforma que ellos usaron para evaluar las pruebas por vía remota. Y una de las cosas que se recomienda es que el paciente tiene que dejar ver su hombro, su cadera y su rodilla, y tiene que estar sentado, digamos, de perfil respecto a la cámara, respecto al enfoque de la cámara. Y de manera que la persona que está evaluando el rendimiento de la prueba, al otro lado de la pantalla, digamos, ¿ya? Tiene que ser capaz de poder validar el gesto motriz y la prueba en general para poder confirmar la veracidad del resultado. Esa es básicamente la idea. Ya, así que el sit-to-stand es una prueba que se recomienda mucho utilizar en este contexto y de hecho les puedo comentar que está recomendada en todos los consensos de evaluación y de tratamiento y de rehabilitación pulmonar en el contexto del COVID. Otra prueba es el Time Van Gogh. Sabemos que el Time Van Gogh es una prueba que está más bien validada en el contexto de la población adulta mayor, ¿cierto? Y que se utiliza mucho en el contexto del ABS, ¿cierto? Pero hoy en día también está siendo validada en el contexto domiciliario. Lo bueno sí es que en Chile tenemos valores de referencia que ya habían sido publicados previamente. Este trabajo del profesor Mancilla de la Católica del Maule y que mostró valores de referencia del Time Van Gogh. En general,
entendemos que un rendimiento del tema Van Gogh es menor a 15 segundos, ¿cierto? Que es un giro por este circuito de 3 metros, desde que el paciente se pone de pie, que da la vuelta por el cono hasta que vuelve. Cuando eso es inferior a 15 segundos, se entiende que el paciente, digamos, se descarta la posibilidad de disfunción y de limitación funcional, y incluso se descarta la posibilidad de riesgo de caída en ese paciente. ¿Ya? Cuando el paciente tiene un rendimiento, un tiempo de duración del circuito menor a 15 segundos. Y hoy en día está siendo también una prueba muy utilizada por vía de telerehabilitación, por telemonitorización, debido a que es una prueba segura, una prueba que tiene muy pocos efectos secundarios, y una prueba que puede ser, como ustedes ven aquí, es una prueba que puede ser monitorizada por métodos virtuales, ¿cierto? Por telemedicina, telemonitorización, en fin. ¿Ya? Ese es el Time Van Gogh. Y bueno, ustedes preguntarán, bueno, el test de marcha 6 minutos, el Chatelain Walking Test, que son las clásicas pruebas de las cuales uno habla cuando uno presenta algún tema de rehabilitación. La verdad, debo mencionar que son pruebas que han quedado como en el segundo plano de la evaluación, básicamente porque requieren de un corredor de 30 metros, un sistema logístico apropiado para que el paciente pueda ir de ida y vuelta, ¿cierto? En el circuito, particularmente en el test de marcha, se requiere de un corredor de 30 metros, ¿cierto? Hay que evaluar presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación antes, durante y después de la prueba. Se registra la distancia recorrida, ¿ya? Pero insisto, esta prueba requiere de esas condiciones. Es una prueba súper validada, en donde la confiabilidad también es súper conocida, tiene un comportamiento bastante aceptable clínicamente en el contexto de la fibrosis quística, por ejemplo, en donde todas sus variables han mostrado una buenos índices de confiabilidad, buenos índices de variedad de criterios. De hecho, en el contexto de la fibrosis quística, incluso es un predictor de supervivencia. Los pacientes que desaturan por el test de marcha 6 minutos son pacientes que de alguna manera tienen una peor sobrevivencia, específicamente en el contexto de la fibrosis quística. También se han visto resultados similares en el contexto del EPOC. Aquellos pacientes que tienen desaturación durante el test de marcha tienen un peor pronóstico de supervivencia, de riesgos de hospitalización incluso a largo plazo. Y así también se ha validado en pacientes con enfermedad neuromuscular, en fin, parálisis cerebral, hipertensión pulmonar, con parámetros de validez que quizás no son lo que quisiéramos, pero obviamente han mostrado ser una prueba factible de utilizar, ¿ya? Cuando no tenemos métodos mucho más estandarizados y mucho más validados, como por ejemplo la prueba cardiopulmonar, ¿cierto? El test cardiopulmonar para evaluar la capacidad física. El problema es que requiere de un corredor de 30 metros el test de marcha. Hay algunas, se han publicado algunos estudios más recientes que han mostrado, digamos, han revelado que la prueba de 2 minutos o la pruebas con distancias más cortas pueden también asociarse al resultado del test de marcha. Sin embargo, la prueba más validada es el test de marcha. Entonces, claro, yo diría que la prueba que puede ser el subrogante del test de marcha en el contexto de la evaluación de pacientes COVID puede ser el CITUSTAN de 5 o 6 minutos. ¿Ya? Esa puede ser un muy buen subrogante del test de marcha. Por eso es que si ustedes miran las pautas de evaluación y los consensos de rehabilitación dedicados al COVID, menciona el test de marcha o el Chatelain Walking Test, que está acá, al cual me voy a referir más adelante,
pero simplemente como pruebas complementarias y solo cuando las condiciones epidemiológicas lo permiten. ¿Ah? Otro elemento importante tiene que ver con los valores de referencia, que de hecho acá también lo incorporé en la presentación, y es que los valores de referencia del test de marcha de 6 minutos hay que saberlo interpretar muy bien, porque no necesariamente reflejan ya la capacidad física o el rendimiento físico teórico de acuerdo a la edad, la estatura, el peso, el sexo de los sujetos, debido a las condiciones metodológicas que están detrás de la estimación de los valores de referencia. Nosotros hicimos una revisión sistemática hace un tiempo atrás, esto fue el 2017, y nos dimos cuenta que en realidad en general, por ejemplo, en el contexto de los niños, uno veía, digamos, que la distancia recorrida entre los 6 y los 11 años aproximadamente se mantenía en un nivel, y entre los 11 y los o 12 y los 18 años se mantenía en otro nivel. Es decir, había un comportamiento dual. Y esto se debe básicamente a que prácticamente todos los estudios de valores de referencia son estudios de corte transversal, en donde lo que se analiza son cortes distintas, son grupos de sujetos diferentes, que es distinto a lo que uno habitualmente piensa, que es que se siga a un grupo de niños durante un tiempo determinado, desde los 6 a los 18 años, ¿ya? Eso es lo que uno habitualmente piensa, que es cómo se construyen estas ecuaciones. No es así. Básicamente estas ecuaciones se construyen a partir de datos que provienen de grupos diferentes. Niños de 5, niños de 6, niños de 7, pero niños que tienen características diferentes, ¿ya? Son cortes distintas. Entonces, eso marca diferencias importantes. Por eso es que muchas veces las ecuaciones de referencia no son lo suficientemente predictoras de lo real del paciente como uno quisiera, ¿ya? Por eso siempre hay que tomarse con cautela el tema de los valores de referencia. Y eso, bueno, eso tiene que ver justamente con la forma en cómo nosotros interpretamos los resultados de una prueba como el test de marcha de 6 minutos, que ha sido muy estudiada, muy validada en distintos contextos. Sin embargo, insisto, en el contexto del COVID ha sido, digamos, colocada en un segundo plano de análisis. Otra prueba que también se utiliza mucho, que se recomienda, ¿cierto? Es el Shuttle Walking Test. Y aquí, bueno, la prueba es una prueba, esta es una prueba, el Shuttle Walking Test es una prueba de lanzadera que está guiada por señales sonoras, ¿ya? En donde la frecuencia de las señales sonoras pueden ir incrementando o pueden ir disminuyendo dependiendo de, o sea, mejor dicho, va siempre incrementando. El tema es que existen dos tipos de pruebas, ¿ya? Aquella en donde la señal sonora va incrementando o aquella en donde la señal sonora se mantiene estable en el tiempo, ¿ya? Entonces tenemos el Shuttle Walking Test Incremental, que es una prueba en donde la señal sonora va incrementando en frecuencia, y la prueba, digamos, de endurance del Shuttle Walking Test Endurance, que es una prueba de resistencia en donde la señal sonora se mantiene siempre al mismo nivel de frecuencia, ¿ya? La ganancia de esta prueba respecto al test de marcha, la ventaja, digamos, es que requiere de un circuito más estrecho, un circuito menor, son 9 metros, o en el fondo son, claro, son 10 metros, solo que el cono se coloca a 50 centímetros antes de los 10 metros, a ambos lados, por eso se dice que son, en realidad, el cono se pone a 9 metros de distancia, ambos conos. Por lo tanto, es mucho más factible de realizar debido a que requiere un espacio menor, ¿ya? Y bueno, y además es bastante versátil porque permite una prueba incremental, ¿cierto? Con señales con frecuencia ascendente y una prueba de carga constante con señales a una misma frecuencia que uno puede prefijar. Y bueno, pero el problema es que esta prueba particularmente hay que hacerla siempre en el centro clínico, por tanto,
también es una prueba que ha estado bastante relegada, ¿cierto?, a segundo plano, si la comparamos con el Citustand o el Time Up and Go, o, o incluso las pruebas multidimensionales, que en general son más utilizadas debido a que permiten su aplicación por vía remota, ¿ya? Esta prueba necesita que el paciente se desplace al centro y realizarla de forma no presencial, por ejemplo, por vía sincrónica o por telerehabilitación, es riesgoso porque, sobre todo la versión incremental de la prueba, es riesgosa porque el paciente llega a cargas submáximas y a cargas más altas que incluso aquellas cargas a las cuales llegaría con el test de escalón o con el test de marcha, por ejemplo. Así que, por eso, estas pruebas, insisto, el test de marcha, el Shuttle Walking Test, son pruebas que están en un segundo plano de la evaluación. Si hablamos de evaluación de la capacidad física en COVID, primero, pruebas multidimensionales, como los cuestionarios, el Citustand, por ejemplo, pruebas como el Time Up and Go, por ejemplo, pueden ser también utilizadas. Y estas pruebas están relegadas a un segundo plano, debido a que requieren que el paciente se desplace al centro asistencial. Otro parámetro de evaluación que es súper importante, que es la percepción de esfuerzo. Acá no voy a dar la lata de la percepción de esfuerzo, ¿cierto?, de la concepción teórica, pero sí mencionar que la escala tiene que ser siempre muy bien validada. Eso es muy importante, y de hecho no es lo mismo evaluar la percepción de esfuerzo con una escala de 6 a 20 que otra de 0 a 10, por ejemplo. Y en eso, básicamente en adultos ha sido muy bien validada la escala de Borg, esta de 0 a 10, ya que es una escala más bien numérica. Y en niños, nosotros validamos hace pocos años atrás, validamos la escala EP-Infant. Y básicamente, en población pediátrica es importante porque la interpretabilidad de la percepción de esfuerzo depende mucho del nivel de desarrollo cognitivo del paciente. Así tenemos pacientes de menos de 3 años que básicamente tienen un desarrollo más bien sensoriomotriz, pacientes de 4 a 7 que tienen un nivel de desarrollo cognitivo muchísimo más operacional, o sea, ellos pueden ya hacer ciertas interpretaciones de símbolos, ciertos símbolos, ¿ya?, básicamente numéricos. Y ya entre los 8 y 12 años, en donde ya los niños adquieren la lectoescritura, por ejemplo, que son muy importantes para la interpretación de la escala, uno puede ocupar escalas ya de 0 a 10, ocupando figuras visuales o palabras, porque además ya saben escribir, leer, en fin. Uno ya puede utilizar una escala un poco más sofisticada. Entonces, por eso es importante siempre, en la medida de lo posible, ocupar una escala validada. Lo bueno es que en Chile ya contamos con un instrumento que tiene la validación que se espera y que se espera para un instrumento de este tipo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros validamos la escala de Infant en población de 8 a 12 años, de 12 a 13, en distintas modalidades de ejercicio, y en general muestra buenos parámetros de validez. Incluso, bueno, acá están, ¿cierto?, los descriptores de intensidad, verbales, pictográficos, numéricos. Está la guía de uso de la escala, las instrucciones de uso de la escala. Y en general, ustedes pueden ver ahí, la escala está dirigida a evaluar percepción de esfuerzo general, ¿ya? No percepción de esfuerzo ni de fatiga de pierna, ni percepción de esfuerzo de disnea, ¿cierto?, que muchas veces se asocia a la disnea esta variable, y en general la escala P-Infant está validada para evaluar percepción de esfuerzo. Esa es y percepción de esfuerzo general. Esa es la lógica de la escala P-Infant. Y lo novedoso básicamente para esta presentación es que también la escala está validada para evaluar la intensidad de ejercicio, que de hecho
esto fue, fue lo último que publicamos del tema, y que tiene que ver con que también la percepción de esfuerzo es un instrumento válido para autorregular la intensidad. Por eso es que cuando uno ocupa o utiliza una escala em, de evaluación o de valoración de la capacidad física, o de percepción de esfuerzo o de ejercicio, es muy importante ver, digamos, la manera en cómo esta escala se puede utilizar para también prescribir la intensidad del ejercicio. Y al menos la escala de percepción de esfuerzo lo permite. ¿Ya? Nosotros estudiamos esto en niños entre 8 y 12 años, con niveles de intensidad entre 3 y 9, ¿ya? 3, 6 y 9, y vimos que en realidad la capacidad que tienen los niños para reproducir intensidades que sean cercanas a 3, 6 y 9 es bastante certero. De hecho, los niños pueden reproducir casi a la perfección, ¿ya? Los niveles de intensidad del ejercicio. Así que bueno, eso. Y justamente ahora en abril publicamos una carta al editor en donde tratamos de mostrar un poco la integración de los márgenes de prescripción de niños, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno al niño le pide que haga una actividad física a un nivel de percepción de esfuerzo menor a 5, por ejemplo, o menor a 4, uno debe entender que es probable que ese niño esté bajo un intervalo de entrenabilidad, por ejemplo, o un intervalo de intensidades que permita que se produzcan respuestas y adaptaciones fisiológicas deseables. ¿Te fijas? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros esperamos que se produzca después del entrenamiento físico? Bueno, que mejore la capacidad cardiopulmonar, que mejore el consumo de oxígeno, en fin. En cambio, si le pedimos al niño que entrene entre 5 y 8 o 5 y 9 de la escala de percepción, lógicamente ese es un intervalo de entrenabilidad, y sobre todo si nos vamos a intensidades más altas, como por ejemplo 8 a 9 o a 10 de percepción de esfuerzo, eso puede ser interpretado como una alta intensidad o intensidades cercanas a las máximas, ¿ya? Entonces, incluso estos parámetros pueden ser de utilidad para prescribir protocolos de entrenamiento interválicos, por ejemplo, que son con pulsos breves de ejercicio, con intervalos de reposo o intervalos de descanso un poco más prolongados, ¿te fijas? Y bueno, si lo hacemos a través de la percepción, nosotros, al menos en los estudios que hemos hecho, observamos que los niños son capaces de reproducirlo. Lo mismo se ha visto en adultos, a todo esto. De hecho, en sujetos adultos es donde primero se demostró. Hay publicaciones desde el año 94 en adelante, desde en los últimos, yo diría, 16 años se ha venido publicando que los adultos son capaces de producir intensidad de ejercicio y regular la intensidad de la misma forma como nosotros vimos cómo lo hacen los niños. ¿Vale? Así que esta es una muy buena forma, por eso la percepción de esfuerzo es un parámetro de evaluación y de prescripción que vale la pena incorporar, así como ya lo hemos visto acá en el, digamos, el Post-COVID Functional Scale, la escala de fatiga, la escala de capacidad física, la escala, el Sit to Stand, Time Up and Go, la percepción de esfuerzo, son parámetros de evaluación que tienen que considerarse en el contexto de la evaluación de los pacientes con COVID. Esto era lo que les comentaba adelante, que tiene que ver con el fenómeno de la dosis respuesta que se da cuando se prescribe a partir de la intensidad del ejercicio medida perceptualmente, y en este caso cuantificada a través de la carga interna de entrenamiento. Ya se ha visto que, lógicamente, la variabilidad del ritmo cardíaco, por ejemplo, mejora mucho cuando, o hay correlación directa entre las mejoras de la variabilidad del ritmo cardíaco y la carga interna de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, una forma, y lo mismo
se ha visto para la variabilidad del ritmo cardíaco. Perdón, para la sensibilidad barorefleja, la baroreflex sensitivity, que BRS. Entonces, esta es una forma objetiva de ir cuantificando casi sesión a sesión, digamos, las mejoras estimadas de la intensidad del ejercicio o de la dosis de ejercicio que yo voy generando con mi paciente, ¿ya? Y eso lo puedo hacer por vía remota. Ahora, las vías para hacer esto son, como ya lo mencioné, son básicamente vías remotas, vías que implican la videoconferencia o el WhatsApp también. De hecho, yo trabajo en un programa de ventilación mecánica domiciliaria en donde usamos mucho WhatsApp para contactarnos con los pacientes, o el llamado telefónico, ¿ya? También el Zoom con los pacientes que están más alfabetizados digitalmente. Y en general, esto no es nuevo. Es verdad que nosotros ahora, en el contexto del COVID, hemos tenido que, no sé, adaptarnos un poco obligatoriamente, producto del distanciamiento social. Sin embargo, el tema de la telemonitorización y de la telerehabilitación se viene dando desde hace muchos años, ya muchos años. Esto no es nuevo. De hecho, el primer artículo publicado data del año 98, ya que habló de telerehabilitación. Cuando uno mira la evidencia científica de los años 2015, 2016, 2017, 2018, uno ve que en general los países de procedencia de esos artículos están muy relacionados con países que han estado en crisis. Por ejemplo, no sé, países en guerra, hay países africanos también en los cuales se ha estudiado mucho este tema. Y el tema es que, claro, ahora como la pandemia es digamos, es una crisis global, ¿cierto? Estamos todos interesados en desarrollar estas tecnologías, pero esto no es nuevo. Eso es lo que básicamente quiero decir. Y de hecho, aquí tenemos un estudio publicado en 2019, pero realizado mucho antes, 2018, ¿ya? Y que ya nos mostraba que en realidad las estrategias de evaluación y de seguimiento remoto en general estaban destinadas a la medición de parámetros biológicos, ¿ah? Como por ejemplo la saturación, frecuencia cardíaca, eh, el uso de la adherencia en la medicación en el contexto de la enfermedad respiratoria, que es tan importante, la adherencia a la aerosolterapia. ¿Ah? Es un tema que hasta vale la pena discutirlo en una sesión independiente. ¿Ah? La disnea, los síntomas, en fin, la presión arterial, la tos, parámetros de sintomatología clínica, como por ejemplo también la actividad física, ¿ah? Son elementos que se pueden, o que ya se estaban, digamos, registrando mediante métodos de telerehabilitación. Son los métodos más registrados. E incluso ya hay revisiones sistemáticas respecto al tema. Esto es del año publicado ahora, pero son, insisto, son revisiones antiguas, o sea, perdón, son estudios antiguos, y que incluso han mostrado que la telemonitorización, o sea, el seguimiento de los pacientes por vía remota, no hay diferencia. ¿Ya? Y eso es súper importante, porque de alguna manera, si tú muestras que no hay diferencia con el método de telemonitorización, obviamente eso de alguna manera te permite optimizar el flujo de recursos, incluso de, eh, que se pueden destinar para el seguimiento de los pacientes. Hay que pensar que cuando un paciente acude al hospital, se somete o se expone a un riesgo de contagio de alguna enfermedad, o incluso eso también tiene costos asociados, los costos de transporte, en fin. Entonces, en definitiva, estos resultados son bien importantes porque muestran que de alguna manera el seguimiento remoto o la telemonitorización no tiene diferencia con respecto a la evaluación y el seguimiento convencional de los pacientes. Entonces, si tú puedes desarrollar una estrategia de seguimiento que no tenga las externalidades propias del control presencial y que tenga la misma efectividad respecto al pronóstico de la enfermedad, eso es ideal. Eso es lo que buscamos. Y de alguna manera
eso es lo que han venido mostrando los estudios, desde mucho antes de la pandemia, ¿ya? El tema es que, insisto, estos estudios, prácticamente, cosa que ustedes lo consulten, estaban prácticamente todos destinados a evaluar estas realidades en situaciones de catástrofe, de guerra, por ejemplo, en el Medio Oriente, o en África, o en situaciones de pobreza, en fin. El tema es que ahora, insisto, esta investigación, este tipo de investigaciones ha tenido que extenderse a prácticamente todo el sistema de salud a nivel global, ¿ya? Y por eso es que esta evidencia es tan importante, porque nos permite respaldar la implementación de estas estrategias. Ahora, la pregunta que cabe aquí es, ¿qué va a pasar una vez que la pandemia vuelva, o la pandemia no vuelva, sino que retroceda, digamos, volvamos a una situación cercana a la normal? Eso va a ser eh, interesante de explorar. Iremos a profundizar las herramientas de telerehabilitación como estrategias de seguimiento, o vamos a, eh, a colocarnos en un escenario de transición, a lo mejor. Eso, la verdad, que es muy difícil de proyectar. Sin embargo, es bien interesante plantearse la pregunta, ¿ya? Al menos la evidencia muestra que eh, deberían quedarse estas estrategias de seguimiento remoto, deberían quedarse bajo ciertas condiciones, ¿ya? Y deberían implementarse en los servicios y los sistemas para optimizar el tratamiento y el seguimiento de algunos pacientes que efectivamente no están pudiendo acceder a la rehabilitación o a los controles, como, como era antes protocolizado mediante métodos más bien convencionales. ¿Mm? De hecho, hay varios antecedentes que ya han sido publicados. Por ejemplo, el efecto de la telemonización en el contexto de pacientes con enfermedades neuromusculares, por ejemplo. Se ha visto que esto en niños, si no me equivoco, ¿sí? En niños y en adultos jóvenes, se ha visto que la telemonitorización ha demostrado que las hospitalizaciones son por enfermedades menos severas. Incluso la tasa de hospitalización es mucho menor, digamos, ¿ya? Tiene efectos positivos, ¿ya? Así que, en general, yo diría que tenemos que tomar lo que hemos aprendido en este año y aprender de estas nuevas experiencias, de estas nuevas metodologías de telemonitorización, teleseguimiento de los pacientes, y ojalá poder implementarlas y que se mantengan en nuestro sistema. Solo para terminar, no olvidar que todos los, como esta es una presentación de evaluación o herramientas de evaluación, no olvidar que todo lo que ocupemos nosotros en clínica tiene que ser previamente validado. Las propiedades clinimétricas de los instrumentos tienen que ser validadas en cuanto a sus propiedades de validez, confiabilidad, reproducibilidad, en fin. Y eso es muy importante. Hoy en día, con el avance en el conocimiento de los temas de rehabilitación, la pregunta ya no es si el instrumento está o no validado, la pregunta es si el instrumento tiene o no artículos o estudios de validez y confiabilidad. Porque aquí nosotros tenemos que entender que el proceso de validación es un proceso continuo. La validación, de hecho, es un proceso continuo, en donde un instrumento nunca termina de ser validado. El instrumento tiene un proceso de validación continua. Y aquí, bueno, quizás después para las preguntas podemos dejarlo, pero básicamente los instrumentos de evaluación tienen, digamos, por ejemplo, el score de tal es un instrumento de evaluación de severidad de obstrucción bronquial, por ejemplo, pero que fue construido para un contexto epidemiológico distinto al actual. Por eso actualmente ya no es tan válido como antes, ¿ya? Los procesos de validación de los instrumentos dependen mucho de los contextos de cómo fueron evaluados. Por eso es que el proceso, en este caso, la validación es un proceso continuo, ¿ya? Por eso que la pregunta no es si el instrumento está validado o no, es si tiene o no tiene instrumentos de validación actualizados, ¿ya? Que sean pertinentes, que sean atingentes,
en fin. Entonces, bueno, en resumen, en realidad no es fácil en tan poco tiempo hacer una presentación respecto a los instrumentos de evaluación, pero en general aquí tenemos que, el mensaje final es que hay una amplia gama, ¿cierto?, de instrumentos de evaluación, escalas multidimensionales, escalas unidimensionales, hay pruebas de evaluación de capacidad física, ya sabemos, al principio conversábamos respecto a que el COVID-19 produce o genera un cierto grado de discapacidad o de deterioro funcional, ¿cierto? Por tanto, amerita ser evaluado, ¿ah? Y para eso hay escalas que son apropiadamente, que han sido aplicadas y que se están eh, validando hasta ahora. Todos estos antecedentes están en proceso de publicación, por eso tampoco es tan fácil, digamos, no es tan fácil establecer respuestas tan absolutas respecto a la validación de los instrumentos, pero al menos lo que sabemos es que hay una, una amplia gama de instrumentos. Es muy importante, independiente del instrumento, identificar el outcome, ¿ya? Las variables de interés, qué es lo que evalúa. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un test de escalón, hacer un test de, qué sé yo, de ciruergómetro, en donde la variable es la carga de trabajo y la frecuencia cardíaca respecto a un test de escalón, en donde la variable es, qué sé yo, la cantidad de pasos que da al final del test y la frecuencia cardíaca peak. Es muy por eso que el outcome y conocer el test es muy importante para su interpretación. Al mismo tiempo, ocupar ese resultado para contextualizar nuestro objetivo kinesiológico, ese otro tema que también vale la pena quizás una charla independiente, porque el tema de cómo planteamos objetivos es un temazo en kinesiología. En general tienen que ser verificables los objetivos y para eso tengo que verificarlos con instrumentos que estén validados, por ejemplo. Y bueno, siempre considerar la validación de instrumentos como un proceso continuo, eso ya lo hemos conversado, y la validación del instrumento es algo que yo siempre tengo que ir a buscar cuando veo el instrumento. O sea, no solamente quedarme con que el instrumento está publicado, con que la escala está aplicada en una población, sino también ir a ver directamente si el instrumento ha sido validado. Tiene instrumentos, tiene estudios de validación, estudios de confiabilidad, se ha estudiado su sensibilidad al cambio, su interpretabilidad, en fin. Eso es importante y siempre ir a mirarlo de los estudios para al final incorporar esa herramienta de evaluación en el contexto clínico que, al cual queremos aplicarlo, en realidad. ¿Ya? Bueno, espero haber sido, haber clarificado algunos conceptos y haber ayudado en algo a presentar esto. No es tan fácil, la verdad, porque el tema es amplio, es muy amplio, y lo otro es que también hay eh, muchas herramientas que están todavía en estudio, la verdad. ¿Ah? Eso es importante que ustedes también lo tengan claro como estudiantes o como futuros colegas que están en formación. Estamos todavía aprendiendo respecto a esta enfermedad. Hay que ser súper en eso, sensato en reconocer eso. Todavía estamos viendo cuáles son las secuelas funcionales. Eh, Al principio, por ejemplo, de la charla, yo traté de introducir un poco en los aspectos fisiopatológicos, pero no es tan fácil aplicar la fisiopatología que conocemos de cualquier distrés respiratorio al contexto del COVID, porque la repercusión funcional que ella produce la estamos recién conociendo ahora. Y las proyecciones kinesiológicas que eso va a tener también es algo que estamos todavía aprendiendo. Así que creo que lo que le acabo de presentar ahora es más o menos lo que podemos establecer mientras tanto, entendiendo que es probable que de aquí a un par de meses más esto cambie, digamos, ¿no? Así que bueno, quedo atento a futuras preguntas y comentarios respecto a la charla, ¿no? Muchas gracias al kinesiólogo por su charla, estuvo muy interesante. Ahora vamos a dar paso a la sección de preguntas.
Tenemos un par de preguntas por el chat, así que mi compañera las leerá. La profe. Por el chat preguntaron, dice, buenas tardes, profesor, una consulta. ¿Hay alguna diferencia entre realizar test en pacientes COVID sintomáticos a pacientes COVID asintomáticos? ¿O en estos últimos no se realizan pruebas? ¿Me podría repetir la pregunta? Porque no entendí mucho. Parece que se ¿Se me cortó? se cortó Ajá. entre medio, sí. Ya, dice, ¿hay alguna diferencia entre realizar test en pacientes COVID sintomáticos a pacientes COVID o en estos últimos no se realizan pruebas? Entre sintomático y asintomático, ya. Sí. La verdad es que en pacientes COVID sintomáticos, o sea, en general, todas las pruebas que se han descrito hasta ahora están como pensadas para pacientes COVID que ya han sido recuperados de COVID. Creo que es un punto importante, ¿ya? En general, las pruebas están diseñadas para pacientes que no están en condiciones agudas. De hecho, si uno mira TDMH 6 minutos, Shuttle Walking Test, Sit to Stand, bueno, todas las pruebas, básicamente, están diseñadas para realizarse en condiciones de estabilidad clínica o en condiciones intercríticas, digamos, o sea, en periodos de estabilidad clínica. Por eso es que si tú me preguntas en pacientes COVID sintomáticos, en realidad no hay muchas pruebas que hacerle. Hay que esperar que salga el síntoma, ya que se recupere la enfermedad, y ahí, una vez eso, aplicar cualquiera de estas pruebas. Lo que sí está escrito en la literatura, por ejemplo, la Post-COVID Functional Scale está escrita como una prueba que puede aplicarse de forma retrospectiva, preguntando el nivel de actividad física y de rendimiento funcional que tuvo ese paciente antes del evento, antes del COVID, ¿te fijas? Tú puedes preguntarle de forma retrospectiva al paciente con tal de establecer un parámetro de comparación respecto a cómo estuvo hacia cómo está ahora el paciente. ¿Te fijas? Y básicamente eso. Ahora, probablemente, un poco para tratar de complementar la pregunta, porque ahí quizás la pregunta más importante respecto a eso es, bueno, ¿qué prueba de evaluación podemos aplicar a un paciente que ha sido dado de alta del COVID respecto a uno que nunca se hospitalizó y que tuvo COVID asintomático y que se recuperó, por ejemplo? ¿Ya? Bueno, lógicamente debemos presuponer que son dos pacientes diferentes. El paciente que se fue de alta de COVID a su casa, funcionalmente va a estar en un estatus distinto del que nunca se hospitalizó, ¿ya? Lo cual no impide que tú puedas aplicar las pruebas funcionales en ambos tipos de pacientes. Entonces, si tú me preguntas qué prueba utilizar en cualquiera de los dos casos, yo creo que cualquier prueba puede ser utilizable en ambos casos. De hecho, el paciente que no se hospitaliza, aquí tenemos nosotros también que considerar que el paciente que no se hospitaliza es un paciente que tiene un bajo porcentaje de riesgo, es un paciente que probablemente es más joven, no tiene comorbilidades, de hecho así está descrito en los estudios de cohorte, digamos que han mostrado las probabilidades de riesgo de hospitalización. Por tanto, es altamente probable que en el resultado del PCFS o del FIS o de la escala FIS o en fin, o de la MRC, de la escala de INEA, estén en un nivel más bajo o con menor compromiso funcional. Es probable, pero también vale la pena documentarlo, ¿ya? Lo mismo, y sobre todo los pacientes que han sido dados de alta, ¿ya? Yo creo que si me preguntara respecto a qué paciente priorizar, por ejemplo, que esa también es otra pregunta, lógicamente el que hay que priorizar es el paciente que ha sido dado de alta. Si bien es cierto, ambos pacientes son de preocupación y que nosotros debiésemos considerarlos como susceptibles o subsidiarios de rehabilitación, en este caso, el que principalmente tiene que ser abordado es aquel que ha dado de alta. ¿Ah? Porque piensen ustedes que el que estuvo hospitalizado estuvo en reposo, estuvo en condiciones de hipomovilidad, y lógicamente eso
sabemos que deteriora la funcionalidad y la función muscular, básicamente, de los pacientes, y que obviamente eso afecta el desempeño funcional, la calidad de vida, la participación, en fin, y todo lo que sabemos. Profe, tengo otra pregunta acá. Dice, ¿qué dificultad se le ha presentado al realizar las escalas o test vía remota? Las dificultades, bueno, las principales dificultades tienen que ver con aquellas escalas que están diseñadas para que sean de autorrespuesta, ¿ya? Cuando no es posible que el paciente la responda por sí solo, que el paciente la responda por sí sola, y tiene que uno como clínico hacer las preguntas, digamos. Ese es un tema importante porque lógicamente eso desconfigura el propósito de la escala, ¿ya? Por eso es importante que cada una de estas escalas sea muy bien explicadas al paciente, las variables o cada uno de los ítems sean bien explicados a los pacientes, de manera que el paciente, si es que él no la va a responder de forma autónoma, el paciente esté en condiciones de proporcionar una respuesta que de alguna manera responda al criterio que se le está preguntando. En general, las encuestas no deberían tener mayores complicaciones, salvo las técnicas, ya que el paciente no tiene buen internet o no, o qué sé yo, no se le escucha bien o no se... Ideal es que tú ojalá puedas también verlo, puedas estar con la cámara encendida, en fin. Pero en general esas son como las principales barreras. Además de esto otro que te comento, que el paciente no tenga la posibilidad para responderle de manera autónoma. Que eso es importante, eso es muy importante cuando las escalas son de autorrespuesta, es importante tratar de respetar eso, o sea, que el paciente, tú le envíes la escala al paciente y que el paciente por sí ante sí elabore la respuesta a cada una de los ítems de la escala. Por eso es importante siempre conocer el instrumento. O sea, el clínico, su responsabilidad es conocer el instrumento, leerlo, estudiarlo, conocer su protocolo de aplicación, en fin. Eso es muy importante. Profe, esas preguntas fueron las que hicieron por ahora. Muchas gracias. Excelente. No, yo francamente le agradezco la invitación y también la felicito por esta iniciativa de siempre generar espacios para divulgar estos temas que son importantes. O sea, son temas de los cuales todavía tenemos mucho que aprender. A mí siempre me complica un poco exponer temas que todavía están en proceso de aprendizaje, los mecanismos. Uno lo más que puede hacer en esto es extender ciertos mecanismos, aplicar lo que uno sabe previamente con lo que está ocurriendo ahora, pero tienen que pensar siempre ustedes que estamos en un proceso de aprendizaje en esto, estamos aprendiendo, estamos viendo cómo se comporta, se están recién publicando. Yo justamente para hacer esta presentación hice una revisión de la literatura para ver qué es lo que había, y me sorprendió que todavía no tenemos muy claro o no están publicados todavía datos contundentes respecto a cuál es la magnitud del deterioro funcional de los pacientes, cuál es la magnitud del deterioro de la calidad de vida. Es porque todavía estamos estudiando esto, que estamos también aplicando mucho de lo que podríamos deducir respecto a lo que ocurre en el contexto del distrés. Sabemos muy bien qué pasa con la debilidad adquirida en la UCI. Ya, por eso yo hablé al principio de la debilidad adquirida en la UCI, lo mencioné como un mecanismo posible, pero estamos deduciendo que eso es lo que está pasando con nuestros pacientes. Todavía no lo sabemos. Se han publicado algunos reportes que han mostrado que los pacientes tienen un deterioro en la capacidad física. De hecho, les mostré los resultados, que es de hecho el único artículo que está publicado hasta ahora, que es una carta al editor, que está publicado en una revista europea. Y eso es lo que sabemos. Y yo creo que va a ser muy interesante mirar las publicaciones del próximo año, o de enero, febrero, marzo, ver qué es lo que viene respecto a esto, porque
claro, todos sospechamos que los pacientes que se han recuperado de COVID, que son varios miles, ¿cierto? Van a tener un deterioro funcional importante, pero al mismo tiempo hay que pensar que van a haber muchos pacientes que no han estado adhiriendo a los tratamientos crónicos. Por ejemplo, pacientes que no han ido a control de sus enfermedades cardiovasculares crónicas, sus enfermedades neurológicas crónicas, pacientes que son subsidiarios de los programas de rehabilitación pulmonar y que no han asistido a los programas de rehabilitación este año, ponte tú. Entonces, ahí también nos vamos a encontrar un grupo de pacientes importantes que ya eran subsidiarios de rehabilitación, que no han recibido las prestaciones y que probablemente el próximo año van a ver exacerbados sus cuadros. Entonces, yo creo que es muy interesante desarrollar estos espacios de conversación para ir analizando estos temas, ir aprendiendo un poco, ir, digamos, viendo cómo va avanzando este proceso que todavía es un proceso, ¿ya? O sea, eh, todavía es un proceso y no tenemos todavía antecedentes suficientes para mostrar los caminos eh, exactos por los cuales tenemos que transitar para lograr una mejor rehabilitación, promover una mejor calidad de vida, un mejor restablecimiento funcional de nuestros pacientes. Estamos en ese proceso todavía. Así que nada, yo les agradezco la invitación y bueno, saben que pueden contar siempre conmigo para todo lo que necesiten respecto a estos temas. Muchas gracias, kinesiólogo, por colaborarnos con esta charla. Estuvo muy interesante y todo muy claro. Gracias, muchas gracias. Asistentes que se conectaron tanto por Zoom como por Facebook y se mantuvieron atentos a la charla. También dejarlos a todos invitados para las próximas instancias y charlas que vamos a realizar como SOSEC en este ciclo, que son 3 charlas, y iremos publicando toda la información en nuestras redes sociales para que estén atentos. Así que muchas gracias a todos. Chao, chao. Estén bien. Un abrazo. Chao. Para usted igual. Chao.